Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Yasmín Quiñones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast especial que nos corresponde a los gastroenterólogos pediatras. El día de hoy para platicar de un tema muy frecuente tanto en la consulta de los pediatras y de los gastroenterólogos como en la sala de urgencias. Y el tema de hoy es hemorragia digestiva en pediatría. Hoy contamos con dos invitados muy especiales para mí. Les presento a la doctora Carolina Ogaz Campos. Ella es egresada de médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con la especialidad de pediatría y subespecialidad de gastroenterología pediátrica. Egresada de la UNAM por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y también cuenta con el posgrado de alta especialidad en endoscopía digestiva y respiratoria pediátrica, avalado por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Además es adscrita al servicio de admisión continua en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI y también cuenta con su consulta privada en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Caro. Muchas gracias, doctora Yasmín. Buenas tardes. También contamos con la participación del doctor Mauricio Iván Llanos Arango. Él es gastroenterólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con alta especialidad en endoscopía digestiva y respiratoria por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente es fellow de patología pediátrica en Brasil y trabaja en Cali, Colombia, en una clínica particular y en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Ambos son miembros activos tanto de la Sociedad Latinoamericana y Americana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, así como la de endoscopía. Bienvenido, doctor Mauricio. Muchas gracias, Yasmín, por tu invitación y un gusto estar aquí compartiendo con la doctora Carolina. Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas. Empezando pues con la definición, doctora Carolina, platíquenos cómo se manifiesta la hemorragia digestiva en niños y qué tan frecuente es esta patología. Doctora Yasmín, bueno, la hemorragia digestiva en niños es aproximadamente un 10% de la consulta de las urgencias pediátricas y también tenemos que considerar que hasta entre un 6 al 25% de los pacientes que se encuentran en terapia intensiva van a presentar un evento de hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva en pediatría se manifiesta ya sea por hematemesis, que se define como la presencia de sangre fresca, generalmente es expulsada por la boca con el vómito y esta puede variar de color. Puede ser o rojo rutilante o presentarse ya como sangre degradada, que es lo que conocemos como pozos de café. También puede presentarse como melena, que son expulsión por el recto de sangre negra, generalmente con las heces, de una consistencia alquitranada, de muy mal olor, y esto traduce una pérdida del volumen sanguíneo de aproximadamente 50 a 100 mililitros o el 2% del volumen sanguíneo. Estas manifestaciones, tanto la hematemesis como la melena, están en relación a sangrado de tubo digestivo alto. Y en cuanto al sangrado de tubo digestivo bajo, tenemos la presentación clínica como hematoquesia o como rectorragia, que es la expulsión de sangre a través del recto, que generalmente viene de colon o de recto sigmoides, y puede ir mezclada con las heces de un aspecto como vinoso, el color de la sangre, y que esto sería hematoquesia, o ya un aspecto rojo rutilante o sangre fresca, que sería la rectorragia, y que esta generalmente se presenta después de las evacuaciones. En general, la hemorragia digestiva en pediatría se divide en estas dos y depende de la clínica con la que se presente el paciente, es como nosotros la vamos a empezar a abordar. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la explicación. Y bueno, sabemos que la hemorragia digestiva en adultos pues
todas las causas están muy claras, ¿no? En pediatría varía mucho, ya que los rangos de edad que tenemos, pues se subdivide. Entonces, doctor Mauricio, cuéntenos cuáles son las causas más frecuentes. Sabemos que hay muchas, pero las más importantes por edad. Bueno, las causas de sangrado de tubo digestivo deben separarse en dos grandes grupos, el sangrado digestivo alto y el sangrado digestivo bajo en pediatría, cada uno de los cuales se puede subdividir en categorías respecto al grupo etario al que nos enfrentemos. Para hacer las cosas más fáciles, podemos utilizar la clasificación de los recién nacidos, lactantes y los niños más grandes y adolescentes, y en ese orden agrupar las diferentes etiologías. Así pues, respecto al sangrado de tubo digestivo alto, en los recién nacidos, podemos empezar las etiologías con las causas más comunes en orden decreciente. Generalmente, la deglución de sangre materna es una causa muy común de sangrado de tubo digestivo alto en el recién nacido, al igual que la deficiencia de vitamina K, cada vez menos frecuente, debido a que en la mayor parte de hospitales de nuestra región, pues evidentemente se hace la administración de vitamina K para entrenar en el momento de nacer. Otra de las etiologías muy importantes es la alergia a la proteína de leche de vaca, que entre otras cosas es una etiología que hay un supradiagnóstico, que no es el objeto de la charla, pero es una causa muy importante. Otras menos frecuentes es las malformaciones arteriovenosas y enfermedades coagulopáticas en general. En los lactantes aparece la gastritis y la úlcera por estrés en situaciones específicas de cada paciente, enfermedad ácido péptica, el síndrome de Mallory-Weiss, malformaciones o tumores vasculares, etiologías como hepatopatías crónicas que derivan en varices esofágicas o gastritis o gastropatías hipertensivas, y otras alteraciones de corrección quirúrgica como malformaciones concernientes a duplicaciones de alguno de los segmentos del tubo digestivo. Y en los niños y adolescentes, el síndrome de Mallory-Weiss es una etiología muy frecuente de sangrado de tubo digestivo alto, la enfermedad acidopéptica con la subsecuente formación de varices, de úlceras duodenales o gástricas, la aparición también de varices esofágicas en estos hepatópatas crónicos, vasculitis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Respecto a las causas de sangrado del tubo digestivo bajo, pues aplica la misma axioma que mencioné previamente, el separar a los grupos en recién nacidos, en niños y en lactantes mayores. En los recién nacidos es muy importante, y sobre todo en los pretérminos, la enterocolitis necrosante, las malrotaciones o volvulus, la proctocolitis alérgica o en realidad pues alergia a la proteína de leche de vaca, y algo muy importante es las fisuras anales, que es una causa muy frecuente, yo diría que muy frecuente, si no la mayor, como etiología de sangrado de tubo digestivo alto. En los lactantes más grandes sigue estando la etiología alérgica como proctocolitis alérgica y colitis, incluso etiología alérgica o infecciosa como principales abanderados de este grupo de población. Sin embargo, aparecen otras etiologías también de resolución quirúrgica como la invaginación intestinal, la aparición de divertículos linfoides y en algunos pacientes, sobre todo los pacientes oncológicos, las hiperplasias linfoides. En los escolares y niños mayores, la aparición de pólipos intestinales revierte en gran importancia, las colitis de etiología infecciosa, el síndrome hemolítico urémico, las colitis de tipo inflamatorio y otras etiologías menos frecuentes como la vasculitis, en este caso la vasculitis por IgA, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, doctor Mauricio. Pues sí, evidentemente son muchísimas causas. Yo creo que ahí empieza la parte compleja que nos toca a los pediatras empezar a dividir por la edad, ¿no? Definitivamente no es lo mismo un lactante que un niño mayor cuando estamos hablando de hemorragia. Entonces, vamos a enfocarnos primero, doctora Caro, en cómo es el abordaje de una hemorragia digestiva alta. O sea, realmente ya sabemos todas las causas, cuáles son las más prevalentes, pero pues siempre es preocupante cuando un niño vomita sangre, ¿no? O expulsa sangre por la boca, tanto para la familia como para los pediatras que nos toca manejar los casos. ¿Qué puntos debemos de tomar en cuenta los médicos cuando llega un paciente a urgencias, ¿no? Tal vez si está grave o no está grave, está estable. Platíquenos un poco de cómo hacer el abordaje de primera instancia y cuándo a lo mejor necesitaríamos de una endoscopía si fuera algo muy urgente. Bueno,
el abordaje de la hemorragia digestiva alta en niños siempre va a ser primero que cuando llegue a nuestra consulta, llegue al hospital, llegue a algún servicio de urgencias, verificar los signos vitales, porque lo primero que tenemos que hacer es asegurar la estabilidad hemodinámica del paciente y dar el manejo que se requiera en esos casos, conforme al algoritmo que tenemos nosotros siempre en urgencias, de vía aérea, respiración y circulación. En la valoración inicial siempre tenemos que asegurarnos de que el paciente esté estable hemodinámicamente. En caso de que no tenga estabilidad hemodinámica porque la hemorragia haya condicionado una pérdida de volumen sanguíneo mayor, nosotros tenemos que dedicarnos a hacer una reanimación adecuada. Primero empezando con soluciones cristaloides y ya después evaluando la necesidad de apoyo transfusional con concentrados eritrocitarios. Ya que nuestro paciente está estable o en caso de que nuestro paciente llegue estable hemodinámicamente, ya nosotros vamos a hacer una reevaluación. Con esta reevaluación, nosotros vamos a hacer historia clínica, exploración física. En caso de considerarse, vamos a tomar unas pruebas de laboratorio y con esto vamos a evaluar o vamos a estratificar la necesidad de nuestro paciente. Si el paciente necesita algún procedimiento de urgencia, ejemplo, un procedimiento endoscópico, incluso una cirugía, si el paciente puede o nos permite realizar un estudio de manera programada o si incluso el paciente puede llevar un seguimiento por la consulta externa y verlo de manera ambulatoria. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a tener realizando pues nuestro actuar médico día a día, empezando con la historia clínica, en donde debemos de primero tomar en cuenta, como ya lo platicó mi compañero el doctor Mauricio, desde la edad hay que tomar en cuenta antecedentes heredofamiliares por algunas enfermedades que nos puedan propiciar sangrados o que tengan que ver con pólipos o que tengan que ver con malformaciones arteriovenosas, con hemangiomas. Tenemos que investigar la ingesta de algunos alimentos o medicamentos que nos puedan simular una hemorragia digestiva alta, como por ejemplo la ingesta de hierro o que el niño haya comido algunos alimentos con exceso de colorante rojo, por ejemplo, gelatina o jugos, que haya presentado el vómito y que esto luzca como una hematemesis, por ejemplo. Tenemos que preguntar la ingesta de otro tipo de medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por realizar úlceras gástricas y duodenales y con esto causar el sangrado en los niños y en los adultos también, o la ingesta de algunos tóxicos, si existe la posibilidad de ingesta de algún cuerpo extraño y si tienen algunos antecedentes de algún otro padecimiento que sea alguna enfermedad digestiva o enfermedad hepática, porque esto pues ahí nos puede hablar ya de la existencia de varices esofágicas, varices gástricas, sospecharnos de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya posterior que tenemos nuestra anamnesis, pasamos a la exploración física, en donde tenemos que ser muy acuciosos y revisar al niño de todo, empezando por los signos vitales, en donde nosotros veamos si el paciente tiene taquicardia, si está hipotenso, que bueno, esto ya lo hicimos en la primera parte de la evaluación, pero es importante seguir con eso, la palidez, que nos va a hablar de un sangrado que ya es a lo mejor más crónico. Si tiene algún signo de epistaxis, hay que revisar las narinas, signos de sangrado en la hipofaringe, porque muchos de estos sangrados de tubo digestivo alto realmente no son de origen esofágico, gástrico o duodenal, sino que son de nariz o de faringe, ¿no? Hay que revisar también si tiene algunos datos de hepatopatía, como ictericia, que tenga hepatomegalia, que tenga esplenomegalia, que tenga algunas formaciones en medusa, en la piel, que tenga red venosa colateral. También tenemos que investigar si hay algunos otros datos de equimosis, petequias, púrpura, que esto nos puede hablar más como algún padecimiento hematológico. Y sobre todo también revisar la parte anal. Siempre tenemos que ver si hay alguna fisura, si existe alguna enfermedad perianal
que eso también ya nos puede llevar a algunos otros padecimientos que lo puedan causar. Y ya con esto, con la historia clínica y con la exploración física, nosotros vamos a pedir unas pruebas de laboratorio que en general nos van a orientar a conocer la causa. Empezaremos con la biometría hemática, en donde pues lo que más nos va a importar a nosotros en caso de una hemorragia digestiva en pacientes pediátricos es la hemoglobina. Con esto vamos a categorizar la hemorragia en una hemorragia ya sea anemizante o no anemizante. Anemizante se define como la pérdida de 2 gramos de hemoglobina, que más o menos equivale al 15 al 20% del volumen sanguíneo, lo que es un sangrado pues bastante franco que generalmente causa repercusión hemodinámica. Entonces, si nosotros tenemos alguna otra comparativa de biometría hemática en meses previos, nosotros podemos saber si disminuyó o no. En caso de que no la tengamos, debemos de fijarnos también en otras características de los eritrocitos en cuanto al volumen corpuscular medio. Una microcitosis o una hemoglobina corpuscular media baja, que hablaría de hipocromía, nos indica una anemia crónica por deficiencia de hierro y que este sangrado pues ha sido crónico. Tenemos que evaluar también si existe la presencia de leucocitosis o de plaquetopenia, porque estas leucopenia, perdón, o plaquetopenia se puede presentar en el hiperisplenismo, en los pacientes que tienen varices esofágicas y que es el sangrado secundario, y también evaluar las pruebas de funcionamiento hepático en caso de que el sangrado esté relacionado con varices y estas varices sean secundarias a algún tipo de alteración hepática como cirrosis biliar. También nos sirve mucho la química sanguínea porque existe un índice que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta tanto porque es muy poco específico, pero es bastante sensible. Es el índice Bunn-creatinina. Este índice nos habla de que si es mayor a 30, la posibilidad de que la hemorragia digestiva sea alta es muy elevada. Entonces, eso también nos ayudaría. Y otra parte importante del abordaje de la hemorragia digestiva alta en pediatría es la colocación de sonda nasogástrica, que a pesar de que la Asociación Americana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la NASPGHAN, recomienda la colocación de un tubo nasogástrico para corroborar o no el sangrado de esófago, estómago y duodeno, y para evitar la distensión gástrica y evacuar algunos coágulos. La verdad es que la colocación de una sonda nasogástrica nosotros sabemos que puede impedir la formación del coágulo correctamente, dado que va a estar haciendo un efecto mecánico en algún lugar del sangrado, que esto pueda perpetuar el sangrado y pues no ayudar en el manejo del paciente para controlar la hemorragia. Y ya por último, para mencionarles sobre las urgencias endoscópicas, hay que dejar en claro que todo paciente que presente una hemorragia digestiva alta anemizante en pediatría tiene que someterse a una revisión endoscópica. Esta revisión endoscópica se va a realizar cuando se logre la estabilidad hemodinámica en el paciente y se prefiere realizarla las primeras 24 horas, ya que si se realiza en este periodo, vamos a encontrar la causa del sangrado en más del 95% de los casos. Podemos intervenir por medio de endoscopia terapéutica dependiendo de lo que encontremos y con esto evitar complicaciones, una menor estancia intrahospitalaria y en el caso de que la endoscopía se retrase hasta 72 horas, este porcentaje de éxito de encontrar la causa del sangrado puede disminuir hasta 48%. Entonces tenemos que tener esto bien en claro, que hacerle la endoscopía en las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente y que presente un sangrado anemizante. Muchas gracias, doctora Caro. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos explicó. Es bien importante dejar en claro que lo que pasa normalmente es que para el sangrado, el paciente está estable, se va de alta y nunca supimos realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, no dejar a un lado que el origen en niños lo tenemos que saber siempre, ¿no? Por la posibilidad de que vuelva a sangrar nuevamente y no hay que dejar esto
para minimizar, ¿no?, el hecho de no hacer una endoscopía si fuera necesario. Ahora, doctor Mauricio, platícanos un poco de la hemorragia de tubo digestivo bajo, cómo debe ser el abordaje, ¿no? Lo mismo, estamos en el área de urgencias o bien en el consultorio, que es lo más frecuente, y nos avisan que hay un niño que tiene hemorragia de tubo digestivo bajo. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos de investigar? Y si es necesario o no hacer una colonoscopía en este caso. Claro, pero Yasmin, pues fíjate que existen como 4 puntos muy importantes en el abordaje o en la actitud clínica y diagnóstica e incluso terapéutica que uno debe pensar cuando se enfrenta a un paciente con un sangrado de tubo digestivo alto. Un sangrado de tubo digestivo bajo, perdón. Entiéndase pues, como lo explicó muy bien la doctora Carolina, la presencia, y eso es un axioma absolutamente clínico, de rectorragia, hematoquesia o melena. ¿Qué debe valorar uno inicialmente? Pues la situación clínica del paciente. Caro ya lo mencionó perfectamente. Clínicamente, ¿cómo está el paciente? ¿Está inestable? ¿No está inestable? ¿Es un paciente que podemos tener una actitud endoscópica inmediata o tenemos que retrasarla porque su condición hemodinámica no lo permite? Otra de las cosas dentro de esa valoración de situación clínica es la edad del paciente, ya lo mencionamos en la pregunta inicial que respondimos. Dependiendo de la edad de ese paciente o del grupo etario o incluso de sus antecedentes, pues asimismo vamos a pensar cuál podría ser esa principal o esa causa que nos está en ese momento afectando a ese paciente. La segunda cosa muy importante es la confirmación de la hemorragia. Y ahí es muy importante que Carolina mencionó unos aspectos determinantes. En realidad, se trata de una hemorragia que tiene su origen en el tubo digestivo, porque la verdad es que la sangre deglutiva producto de epistaxis, incluso de hemoptisis, es muy frecuente en la población pediátrica. Entonces, es muy importante determinar si en realidad esa hemorragia digestiva lo es como tal o tiene otra etiología. Extracciones dentarias, por ejemplo, adenoidectomías, faringitis o incluso hematurias, sobre todo en las mujeres. Eh, Otra de las causas, o el tercer punto, perdón, importante tener en cuenta, es la determinación del nivel donde se está produciendo el sangrado. Y ojo que eso es muy difícil en el momento inicial de poder saber exactamente. Sin embargo, clínicamente uno puede presumir de dónde viene el sangrado. Como lo mencionó Carolina, estás al frente de una hematoquesia, estás al frente de una rectorragia pura, porque ahí cambia completamente el espectro, ¿no? Si tú tienes una rectorragia, pues pensarás, si es un niño sin ningún tipo de antecedente, es un pólipo que se desprendió o está sangrando, es un niño que tiene un antecedente de cáncer, tiene una colitis infecciosa, es un niño que tuvo un antecedente de cáncer y tuvo radioterapia, por ejemplo, entonces tiene una colitis derivada de esa radioterapia. Dependiendo de la situación, asimismo, y de la característica clínica del sangrado, asimismo uno va a poder establecer generalmente la etiología del sangrado. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que en algunas ocasiones los sangrados de tubo digestivo alto pueden manifestarse únicamente desde el punto de vista clínico, es decir, la expulsión de sangre, sea hematoquesia en ese caso, o incluso de rectorragia si es muy abundante y profuso y frecuente a través de ano, y puede simular un sangrado de tubo digestivo bajo siendo la etiología alta. Evidentemente, en ese contexto, generalmente el paciente se va a presentar con una inestabilidad hemodinámica muy importante, como lo mencionó Carolina, y es donde el juicio y el acucio clínico es muy importante, signos vitales, estado clínico, palidez. Dentro del establecimiento de la causa de etiología como tal, los antecedentes médicos, los antecedentes familiares, las características del sangrado, en la exploración, la inspección de la región perianal. Ojo que es muy importante, generalmente en los sitios de atención primaria, en ocasiones se obvia, y eso es algo que tenemos que reeducar a los médicos de atención primaria, el inspeccionar, examinar e incluso explorar mediante tacto la región anal cuando estamos al frente de la sospecha de una hemorragia de tubo digestivo baja, porque probablemente vamos a orientar muy bien qué puede estar pasando y determinar incluso si vamos a hacer un estudio inmediato o se puede diferir. Ahora bien, con relación a la realización en un episodio agudo de una colonoscopía para hacer una resolución desde el punto de vista diagnóstico, incluso terapéutico de un paciente,
Creo que es necesario primero determinar si ese paciente se va a beneficiar de ese procedimiento en ese momento. ¿Y por qué te lo digo de esta manera, Yasmin? Porque no solamente es pensar si está estable o inestable, si va a necesitar transfusión de concentrado eritrocitario o simplemente va a necesitar expansión de volumen con algún tipo de solución para restablecer su flujo intravascular, sino que tenemos que determinar si ese paciente corre riesgos cuando nosotros vamos a hacerle ese estudio. En ese contexto, si uno tiene dudas con relación a la etiología o las cosas que pueden estar ocurriendo en ese paciente de manera concomitante con su sangrado, por ejemplo, una perforación intestinal, tenemos que a lo mejor tomar estudios previamente a decidir que le vamos a realizar esa colonoscopia en un episodio de sangrado agudo. Casi nunca lo usamos, en realidad el acucio clínico, la valoración clínica, la inspección, los antecedentes y todo lo que hemos mencionado ampliamente nos va a permitir tomar la decisión, pero en algunos casos seleccionados, algunos estudios nos van a ayudar. Por ejemplo, una radiografía simple de abdomen, ¿será que estamos al frente de la ingesta de un cuerpo extraño? Que ojo, en los servicios de urgencia, Yasmin, es muy común que la mamá llegue y no sepa ni qué se tragó, ni cuándo se lo tragó, ni qué naturaleza tiene ese cuerpo extraño que se tragó. Muchas veces nos ha pasado que vamos a valorar al paciente de urgencia y resulta que es una pila, o peor aún y más miedoso, un par de imanes que me ha pasado. Entonces, ahí es cuando la radiografía de simple abdomen revierte algún tipo de importancia. Otros estudios como ecografía o estudio de imágenes como TAC o resonancia, pues creo que estarán reservados e individualizados dependiendo de cada caso. Y son mucho menos comunes y tendrá que estudiarse y determinarse si ese paciente es candidato a eso. Con relación a esas indicaciones puntuales de la realización de colonoscopía, como te mencioné inicialmente en la respuesta, pues lo que uno tiene que pensar es mi colonoscopía en ese paciente que tiene un sangrado de tubo digestivo, aparte de hacerle un diagnóstico, puede ofertarle un procedimiento desde el punto de vista endoscópico terapéutico mediante la endoscopía que va a resolver esa situación. Yo creo que eso es lo primero que los endoscopistas y gastroenterólogos tenemos que preguntarnos. Entonces, en ese contexto, si uno está muy seguro de lo que se está enfrentando, pues definitivamente va a entrar. Entonces, si tienes un niño que tiene un sangrado profuso, pero se autolimitó, no se anemizó, no está inestable, como mencionaba Carolina, lo metes, ¿qué vas a pensar? Pues seguramente es un pólipo y voy a entrar, lo voy a resecar y voy a resolver la etiología del paciente. Entonces, en esas indicaciones de sangrado agudo, creo que va a depender de la situación clínica del paciente, los antecedentes y las comorbilidades que tenga ese paciente en ese momento determinado para tomar esa decisión, siempre pensando que en ese sangrado de tubo digestivo bajo le vas a ofertar un procedimiento que le va a resolver al menos diagnóstico y ojalá terapéutico, ¿no? Sí, yo creo que ambos recalcan algo bien importante, que pues una buena exploración física y un buen interrogatorio pues nos puede dar prácticamente el diagnóstico, ¿no? Todos los demás insumos o procedimientos que se pueden hacer pues terminan de concluir el diagnóstico, pero de repente se nos escapan muchas cosas en las preguntas, incluso lo que mencionaba la doctora Caro de si ingirió cierto alimento, algún antibiótico. Entonces, reforzar esto a los médicos que nos están escuchando, ¿no? De cuando tenemos un paciente pediátrico, pues insistir a veces con los nervios de los papás que está sangrando, no nos dicen toda la información y luego empiezan a hacer memoria. Entonces, esto es bien importante para que podamos llegar al diagnóstico, tanto si es una hemorragia tubo digestivo alto o bajo. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y ya para terminar, contamos con dos preguntas más que quisiera que pudieran aclararnos. La doctora Caro quisiera que nos dijera, bueno, ya platicamos mucho de la endoscopía, que sabemos que esto no está disponible ni en todos los hospitales, ni todos los médicos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿habrá algunos otros estudios que pudieran ayudarnos en el abordaje diagnóstico, doctora Caro? Sí existen algunos otros estudios, pero estos también, pues generalmente están en hospitales de tercer nivel. Aquí en nuestro país son estudios generalmente que son con medicina nuclear.
Y dependiendo de lo que nosotros tenemos la intención o sospechamos, pedimos los marcadores. Un ejemplo es la gamografía con tecnecio 99, en caso de que nosotros sospechemos de divertículo de Meckel. Esta puede detectar el sangrado si el sangrado es más de 0.1 mililitro por minuto y se tienen que estar tomando series cada 5 minutos durante 1 hora para poder detectarlo. También existe la gamografía con eritrocitos marcados, que está igual, es más de 0.1 mililitro por minuto, pero esto pues es un poco difícil de captar el lugar de sangrado porque generalmente implica un sangrado que sea mayor a 500 mililitros. Entonces es un sangrado muy importante, pero pues nos dice exactamente en qué parte está localizado, ¿no? Y también existe la arteriografía, que esta arteriografía pues es un método invasivo, requiere anestesia general, se aplica medio de contraste y por ese medio de contraste podemos identificar la causa de sangrado cuando es más de 0.5 mililitros por minuto. Generalmente estas son las otras opciones que tenemos, pero echamos mano de ellas cuando la endoscopía alta y la endoscopía baja, pues no logramos localizar el sangrado. Perfecto. Y esto, pues prácticamente yo creo que quedaría en manos de nosotros como gastroenterólogos decidir si amerita o no estos estudios, ¿no? Dado el costo, dado lo complejo que es hacer los estudios, entonces está bien que los conozcamos, sin embargo, pues no es en todos los casos, como bien dices. Y por último, doctor Mauricio, platícanos un poco acerca de la cápsula endoscópica y la enteroscopía con balón. Estos son dos métodos diagnósticos que en adultos pues están pues ya totalmente bien definidos, muy conocidos por todos los gastroenterólogos, pero en pediatría de pronto quedan dudas, preguntas si se utilizan o no, y quisiera saber qué nos puede platicar de estos dos estudios. Claro, me encanta esta pregunta porque tú acabas de mencionar un fenómeno que ocurre no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Desafortunadamente, creo que somos pocos los que hemos tenido acceso a este tipo de tecnologías y pues hay un factor fundamental y es que son absolutamente costosas y pues nuestros países todos son pobres y definitivamente necesitamos estar ligados a una unidad de endoscopia de adultos para poder acceder a este tipo de procedimientos, que eso no es nada común. En el caso con la doctora Carolina, tuvimos la fortuna de tener esa tecnología dentro de nuestra formación y la verdad es que, Yasmín, te digo que el principal fenómeno de no utilización de esta tecnología es el desconocimiento que tenemos de sus indicaciones, sus contraindicaciones, riesgos y sobre todo cómo tenemos que hacerlo. Eh, Realmente la cápsula endoscópica, en uno de los sitios donde yo trabajo, afortunadamente tengo la fortuna de tener ambas tecnologías y hay una situación también, antes de introducirme en la explicación de cada una de las técnicas y todo, y es que para poder entender nuestra realidad latinoamericana, hay una situación, no solamente tenemos poco acceso, sino que seguramente en México ocurre lo mismo, el pago de estas tecnologías o la hechura de estas tecnologías casi nunca se reconoce de manera adecuada. Entonces, los chicos no tienen acceso, nosotros como médicos tampoco tenemos mucha dificultad para prescribirlas y poder realizarlas. Entonces, con relación a la cápsula endoscópica, pues fíjate que es una técnica que, como tú bien dijiste, en adultos está muy bien implementada. En la unidad donde yo estoy, pues yo creo que los gastroenterólogos y cirujanos de adultos hacen una cápsula endoscópica 2 al día aproximadamente, por supuesto un sitio de referencia. Yo de los 2 años que llevo he hecho 3 nada más y creo que se debe a múltiples factores que no es el objetivo. Ahora bien, esta es una técnica que tiene unas consideraciones bien importantes. La principal característica es que no nos permite hacer unas terapias desde el punto de vista, unos procedimientos desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, es muy importante en el manejo, no de todos los tipos de pacientes, porque tampoco podemos abusar de esto, porque afortunadamente en pediatría
Creo que las etiologías de sangrado digestivo las cubrimos perfectamente con la panendoscopía y con la colonoscopía y con las otras imágenes diagnósticas que mencionaba Karen, la gran mayoría. Pero hay una cantidad de pacientes que son seleccionados, por ejemplo, los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, que ahora hablamos un poquito, los pacientes de síndromes polipoides, como el ejemplo de Peros-Jäger, y pacientes que de pronto no tenemos mucha consideración porque no están en todos los centros, que son los pacientes oncohematológicos, que también tienen una consideración importante. Esta cápsula endoscópica, entonces, como te mencioné, es sencilla de realizar, no es invasiva, no genera radiación en el paciente y relativamente es muy fácil de hacer. Entonces, hay varias. Generalmente, recuerdo que allá en el centro médico teníamos el PIL-CAM, pero hay varias. En el centro de esto también tenemos PIL-CAM, que es de Given, pero hay tecnología de Olympus, que es la endocápsula, y algunas otras marcas. Con relación a qué pacientes podemos hacer la cápsula endoscópica en pediatría, pues hay un determinante. ¿Puede glutir o no puede glutir la cápsula? Fíjate que inicialmente cuando esta tecnología se introdujo estaba en niños mayores de 10 años, luego lo bajaron a niños menores de 2 años, pero hay experiencia, no la he tenido, en lactantes. El principal factor es la deglución, es decir, si el niño puede glutirla, la cápsula pasa, porque el niño la deglute y tú estás ahí parado y la cápsula va pasando. Digamos que los niños más pequeños, afortunadamente creo que es muy pocas las veces que uno con los otros métodos diagnósticos no puede llegar a la etiología, pero si se la vas a hacer a un niño y requieres introducirla a través de un endoscopio, pues se genera un problema porque al colocar la cápsula en la punta del endoscopio, que tiene que ser incluso un panendoscopio estándar, al menos un 8.5, que es un estándar, que es el llamado pediátrico, el estándar de adultos, que es de diámetro 9.2, puede no pasar por la garganta, o puede ser dificultoso, aunque eso es relativo. Ahora bien, esta cápsula pues se compone de la cápsula como tal, que tiene varias partes, un radiotransmisor que va colgado, una cintura que va colgada fuera del paciente. Hay unas características que tienen cada cápsula, pero en general toman aproximadamente entre 2 y 3 fotos por segundo, generalmente el término es entre 10 y 12 horas. Particularmente no existe un régimen previo a la realización estandarizado, a la realización de la cápsula endoscópica en pediatría. Sin embargo, la preparación que se utiliza es una preparación como una colonoscopía, que limpiar el colon. El paciente tiene que estar en ayunas. En algunos centros, en mi centro, habitualmente se deja dieta blanda, pues que dieta blanda es simplemente no formativa, 48 horas antes y durante el procedimiento. Una vez se ingiere la cápsula o el niño la ingiere, más o menos en 4 horas, o cuando ya en la cámara viste claramente en la camarita que lleva externa el paciente que pasó hacia el duodeno, pues ya se puede autorizar la dieta líquida del paciente. Entonces, esta videocápsula, pues básicamente tiene unas indicaciones muy importantes, que eso es bien importante que lo sepas, y es el estudio pues, del sangrado de tubo digestivo o el famoso intestino oscuro, que hoy en día hay que decirles intestino profundo, que es aquel intestino que no podemos llegar pues, a través de los métodos diagnósticos habituales. Sin embargo, hay que recordar que los mayores estudios de cápsula endoscópica en niños están dados con enfermedad de Crohn. Y aquí hay que detenerse en algo muy importante, es que si nosotros le vamos a hacer un estudio a un paciente en el cual, un estudio de cápsula endoscópica porque tiene un sangrado digestivo, ya tenemos una sospecha diagnóstica de una enfermedad inflamatoria intestinal, que en el caso que si vamos a estudiar intestino profundo es porque vamos a pensar que tiene colon, tenemos que tener un estudio de imagen contrastado de intestino medio, o sea, es decir, una enteroresonancia previamente, porque si no se va a obstruir. Eso es algo que no se nos puede pasar, porque si no se convierte después en una urgencia quirúrgica en tener que extraer esa cápsula endoscópica. Hay unas características de la cápsula que hacen que el estudio sea, digamos, de buena calidad, que es que se registre el paso del intestino, el tránsito que hay o el momento en que ingresa la cápsula al duodeno. Uno ve el cambio en las imágenes de la mucosa intestinal, ves el antro, el píloro y entra al duodeno. Tienes que registrar ese y el momento de la salida a través del colon. Ahora, puedes enfrentarte a un niño que tenga un tránsito intestinal disminuido y en ese caso el estudio pues deberá considerarse si al menos lograste un 85% de las imágenes, lo consideras que fue satisfactorio.
Entonces, para resumir, esta cápsula endoscópica es muy segura, tiene muy pocas complicaciones, que es como te mencioné, en lugar de una estenosis que se quede, incluso puede producir que se caiga sobre un divertículo, una duplicación intestinal, por ejemplo, que estemos estudiando un sangrado digestivo y sea una duplicación de intestino medio, entonces la cápsula se queda ahí, se retiene y termina necesitando una extracción quirúrgica. Una de las cosas bien importantes en cápsula es que cuando uno se sienta a leerla, realmente tiene que leerla juiciosamente y sobre todo nosotros los pediatras que no tenemos tanta exposición a ese paciente. Entonces, ¿qué es muy importante leer la cápsula endoscópica? Conocer la anatomía normal del intestino, las vellosidades de yeyuno, las velocidades del hilo, sobre todo el yeyuno que es mucho más florida la vellosidad, porque si no conocemos lo que es anormal, lo que es normal, no vamos a poder identificar lo anormal. Habitualmente te dicen que debes tomarte entre 40 y 60 minutos. Mira, en mi experiencia personal, hasta 2 horas, ¿ah? Y vuelvo y lo miro para estar muy seguro de lo que estoy viendo. Y en el caso de los pacientes que te mencioné, pues realmente sí hemos llegado a un diagnóstico. Con relación a la enteroscopía, pues realmente existen dos tipos de enteroscopios, el de doble balón en pediatría, que se dispone en México, y el de doble balón, que es el que, por ejemplo, actualmente tengo. Una consideración importante con la enteroscopía doble balón es que, a diferencia de la cápsula endoscópica, nos permite tener una actitud desde el punto de vista terapéutico, ya que todas, digamos, las maniobras terapéuticas como inyectar o esclerosar, resecar, la podemos tener a través del enteroscopio. Hay un problema muy grande de enteroscopía en pediatría y es que más allá de lo dispendioso que es, más allá de la paciencia que hay que tener para hacer una enteroscopía, hay que saber que el enteroscopio, al colocar el sobretubo, que es el que permite el avance del enteroscopio y el repliegue de la mucosa intestinal para poder avanzar, recortar y avanzar, es muy grueso. Termina siendo un diámetro externo más o menos de 13. O sea, es como si te le colocaras, si vas a hacer una enteroscopía anterógrada, o sea, por la boca, y retrógrada es el término a través de ano, si es anterógrada es como si le estuvieras metiendo un colonoscopio a un niño. Entonces, en ese caso, generalmente sí es necesario tener pesos por lo menos por encima de 20 para utilizar el enteroscopio, porque, ojo, existe el enteroscopio pediátrico que hasta donde yo sé, en ningún lado de Latinoamérica existe, y los pocos enteroscopios que tenemos son los estándares de adultos, ¿no? Entonces, en ese caso, si es un procedimiento riesgoso, puedes perforar al paciente. Entonces, digamos que hay que tener muy en cuenta esa consideración y sobre todo cuando vamos a hacer la enteroscopía, definitivamente estar seguro que vamos a hacer algo terapéutico. La enteroscopia, más allá de ser también diagnóstica, no debe ser un estudio diagnóstico, tiene que ser terapéutico. Es decir, previamente tienes que haber tenido probablemente una cápsula endoscópica o un estudio de imágenes para ir a hacer una corrección a través de enteroscopia. Muchas gracias, doctor Mauricio, por esta explicación. Claro que son estudios mucho más pues, particulares, ¿no? Para este grupo de niños, pero totalmente claro. Bueno, por último, ya para terminar, quisiera que cada uno de ustedes me mencione lo más importante para llevar a casa, lo que consideran que deben de guardar en la memoria los médicos, los pediatras que nos están escuchando. Primero, la doctora Caro, su conclusión. Bueno, mi gastroperla en la hemorragia digestiva alta pediátrica es que siempre evaluemos al paciente, su estabilidad hemodinámica, tomar biometría hemática para evaluar si el sangrado es anemizante o no anemizante, y ya con eso tomar una decisión si se va a hacer una endoscopía de urgencia, que se considere en menos de 24 horas de preferencia, o puede hacerse un estudio programado y con la complementación diagnóstica que ella conlleve. Gracias, doctora. Ahora, doctor Mauricio. Bueno, entonces mi gastroperla con relación al sangrado del tubo digestivo bajo es que definitivamente la clínica y la exploración médica nunca va a reemplazar ningún tipo de estudio, entonces creo que es muy relevante en el caso de estos pacientes abordarlos desde este aspecto para determinar la necesidad o no de llevarlos a un estudio endoscópico, ¿no? Perfecto. Bueno, pues por último, los quiero invitar a la Semana Nacional de Gastroenterología, que va del 12 al 16 de noviembre. Pueden consultarlo en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, en donde se van a tocar pues, los temas tanto para adultos como el área de pediatría.
Doctora Caro, doctor Mauricio, de verdad que me da muchísimo gusto haberlos visto aquí. Les agradezco infinitamente esta entrevista y espero que estas perlas pues sean útiles para la práctica profesional de quienes nos escuchan. Gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.